Voy a rogarle que esté un momento de pies allí y vamos a orar para entrar en este tiempo. Vamos a pedir que sea Dios ayudándonos, ministrándonos y fortaleciéndonos. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, te damos gracias por un día más de vida que nos concedes. Gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa, en tu santo templo, Dios, para alabarte, para honrarte, para exaltarte, Dios, para darte gloria, alabanza, honor, adoración, que solamente tú mereces, Dios mío. Rogamos, Señor, que continúes bendiciendo nuestras vidas a través de tu santa palabra, Señor. Permite que ella corra con toda libertad, que sea tu palabra pan de vida, que sea tu palabra alimento para el alma, que tu palabra satisfaga la necesidad de cada corazón, que tu palabra sea bálsamo, Dios. Háblanos, enséñanos, ministranos, renuévanos, aliéntanos por tu palabra. Habla a lo profundo del corazón, Señor. Enséñanos esta verdad eterna, de tal forma que la podamos aplicar cada día de nuestra existencia. Usa tu palabra, Padre, para traer vida. Usa tu palabra para enseñarnos. Usa tu palabra, oh Dios, para darnos ese conocimiento de lo alto. Por ese mismo poder, a través de ella, restaura al pueblo, salva pecadores, liberta cautivos, rompe las cadenas del mal, disipa todo plan de las tinieblas, sana a los enfermos, obra milagros, señales, maravillas. Y si alguna vida no tiene a Jesucristo como su Salvador, lo pueda recibir en esta hora. Gracias, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén, Dios. Amén, aleluya. Gloria al Señor para siempre. Qué bueno es Dios. Bueno, mis amados, con este gozo, con esta libertad, nos hemos gozado en los cánticos, en las alabanzas, y ya nuestro corazón está abierto para todo lo que Dios nos quiera dar. Amén. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a ubicarnos allí en su capítulo 5. Eso es, qué bendición. Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a ubicarnos más exactamente en el capítulo 5. Eso es. Y voy a leer el versículo 6. Amén, qué bendición, gloria a Cristo Jesús. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra: honrando la gloria del Eterno, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué hermoso, ¿verdad? Y lo volvemos a leer todos juntos, y allí vamos asimilando. Dice allí la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué hermosa la palabra. Van a tomar allí sus asientos, amados, con mucho gozo. Vamos a ubicarnos allí y vamos a estudiar en este día la palabra. Amén. Gracias a Dios que nos da la facilidad para seguir estudiando, escudriñando la palabra y para ser más edificados. Así que Dios nos permita recibir todas estas cosas, asimilarlas y que sean prácticas en el diario vivir de cada uno de nosotros. Con la ayuda de Dios, con la gracia, con el poder y con la misericordia de Dios, vamos a hablar del tema: sin humillación no hay exaltación. Así de sencillo, ¿verdad? Sin humillación no hay exaltación. Bueno, amados, ya en estos días estamos ya familiarizados con algo de este tema, porque pues ya vimos algunos puntos relacionados con el mismo. Pero bueno, siempre buscamos la dirección de Dios y Él nos sigue enseñando estas cosas. Ahora, orando al Señor, yo decía: Señor, ¿y por qué la trascendencia de este tema? ¿Por qué la importancia? ¿Por qué tú nos permites meditar más en estas cosas? Y entonces Dios nos hace entender que, dado que Dios quiere hacer algo grande, algo poderoso, algo maravilloso y extraordinario, Él pide un requisito, y es la humillación.
para que nadie se vaya a atribuir la gloria, sino que levantemos nuestras manos al Señor y reconozcamos que Él es el que lo hace todo, que es Dios quien da la victoria. Amén. Es importante eso, reconocer, Dios nos está preparando para una hora muy clave, para una hora muy decisiva, donde Él va a demostrar más de lo que lo ha hecho hasta este día. Dios va a seguir demostrando cosas mucho más grandes, pero es importante aprender ese objetivo, la humillación delante del Señor. Y podemos, para continuar, pues, porque ya hemos hecho algunas notas en las enseñanzas anteriores, hemos visto que a Dios le agrada la humildad, porque toda persona humilde siempre va a querer darle la gloria a Dios. Un hombre, una mujer, un joven, un pastor, un líder, un músico, un cantante, una persona sencilla y humilde siempre va a tener una palabra de exaltación para Dios, una palabra de honra, una expresión de alabanza para el Señor. Ahora, dijimos también, amado, y lo volvemos a reiterar, que la humildad es una virtud que se va perdiendo cada día. Qué triste eso, qué triste. La humildad, esa virtud tan hermosa que Dios la enseña en la palabra, por eso estamos hablando de este tema. La humildad es una virtud, es una cualidad que lastimosamente se va perdiendo cada día, se va extinguiendo. Es una virtud en vía de extinción, ¿verdad? Cada día, la gloria a Dios por todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Pero usted cada día se encuentra con personas llenas de soberbia, de altivez, de orgullo, de prepotencia. Se autoproclaman como grandes. Pero recuerde, para grande siempre va a estar Dios. Para grande siempre va a estar Dios. Oh, aleluya, aleluya. Alabanzas al Rey del universo. Para grande siempre va a estar Dios. Nosotros somos pequeños, ¿verdad? Nosotros somos criaturas que dependemos de esa gracia infinita de nuestro Dios. Y en vista de que la humildad se va perdiendo cada día, nosotros no podemos dejar que ella se vaya de nuestras vidas. Sencillos y humildes cada día. No hay nada más llamativo, no hay nada más atractivo en esta vida. Una persona sencilla y humilde. Amén. Insisto que por eso Dios nos enseña estas cosas en la palabra. Amén. A cambio de altivez, de orgullo, entonces sencillos y humildes, y allí es donde Dios va a usar la vida de esa persona. En la medida que haya una persona sencilla, humilde, Dios dice: yo cuento con esa persona, yo le voy a usar, yo le voy a levantar, yo le voy a exaltar. Esa persona sencilla y humilde, dice Dios, va a ver mi gloria. Y por eso acabamos de leer aquí este precioso encabezamiento. Y luego vamos a mirar a manera pues de profundizar más en esto, de dónde proviene el orgullo de las gentes, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a todos. Acabamos de leer allí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6, cuando dice: humillaos. Comienza ese versículo 6 de primera carta de Pedro con ese hermoso tema: humillaos. Humillaos, sencillos, humildes, bien sencillos, porque ahí es donde Dios va a usar a esa persona. Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte
cuando fuera el momento, porque va a llegar ese momento. Gloria al Señor, amén. Y les dije que a lo largo y a lo ancho de la palabra, Dios se preocupa por enseñarnos este tema. De comienzo a fin, obviamente que no podemos tomar, bueno, hay tantos puntos aquí, tiempo faltaría, pero le digo algo, Dios se ocupa de ese tema de la humildad. A lo largo y a lo ancho de la palabra. Y si miramos en ese versículo 6 que acabamos de leer, allí de esa primera carta del apóstol Pedro, el versículo anterior, Pedro está dando un consejo, por ejemplo, a los jóvenes cuando él dice, igualmente, él está hablando de ese tema, y él dice en el versículo anterior, ahí mismo, primera carta de Pedro, capítulo 5, ahora el versículo 5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y luego dice, revestidos de humildad. Como si lo anterior fuera poco, ahora dice Pedro, revestido de humildad. O sea, debemos de tener una capa, un atuendo de humildad. Todos sumisos a unos a otros, revestidos de humildad. Y dice, porque Dios resiste a los soberbios, pero Él le da gracia. Oh, aleluya. Oh, gloria a Jesucristo. Oh, gloria a Jesucristo. Oh, aleluya. Santo es el Señor. Entonces dice, Dios resiste a los soberbios y le da gracia al humilde. Qué bueno es el Señor. Oh, gloria a Dios. Ahora dijimos, Dios rechaza, como lo estamos viendo aquí en este texto, Dios rechaza, Dios abomina el orgullo, porque la gente es orgullosa, no buscan a Dios. Si vamos un momentito para continuar allí, mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 10, el capítulo 10 del libro de los Salmos. Ahí está, eso es. Por ejemplo, si vamos al libro de los Salmos, al capítulo 10, el versículo 4, por ejemplo, dice, ahí está, eso es, Salmos capítulo 10, versículo 4, dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Por eso es que Dios rechaza de plano, Dios abomina, Dios detesta la altivez, porque dice que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Una persona humilde siempre dirá en sus oraciones, Dios, te necesito, te necesito. La persona sencilla y humilde siempre dirá, postrado en el altar de Dios, Señor, te necesito Dios, te necesito, Señor. Qué bueno eso, ¿verdad? Y luego entonces dice que ese malo, por ese orgullo, por esa altivez de su rostro, no busca a Dios. Y dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Dice que en ese orgulloso no está Dios en ninguno de los pensamientos de él. ¿Qué diferencia con el sencillo y humilde? Por eso a veces usted ve que cuando hemos ido a evangelizar, bueno, por aquí no pasa eso, gracias a Dios, pero usted ve que, por ejemplo, cuando vamos a evangelizar, nos encontramos con gente que dice, yo no necesito a Dios. No me venga a hablar de eso, porque yo no necesito a Dios. Yo soy esto, yo soy aquello, yo tengo esta maestría, tengo estos conocimientos. Amén. Pero qué diferente cuando vamos y nos encontramos con gente que dice, yo quiero tener a Dios, yo quiero recibir a Dios, yo quiero tener la presencia de Dios en mi vida. Amén. Ahora, les dije que el Señor Jesucristo habla tanto del tema de la humildad que Él mismo dijo en alguna ocasión, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Amén. El Señor Jesucristo se nos presenta como un modelo de humildad. Un modelo. Debemos copiarlo. El Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, se nos presenta como un ejemplo de humildad, y Él dijo, aprendan de mí.
aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón. ¡Qué bendición! Y eso el Señor lo aplicó precisamente cuando va a la cruz para darnos esta salvación tan grande. En alguna ocasión les dije que Pablo en la carta a los Filipenses, allí en su capítulo 2, bueno, es un texto también que anoche los jóvenes leían cada uno algún texto que les haya impactado, y decíamos que todos tenemos muchos, alcanzamos a mencionar alguno, pero me acordé de otro cuando allí Pablo en la carta, Pablo el apóstol, ¿verdad? Pablo en la carta a los Filipenses en su capítulo 2, eso es, allí está, cuando Pablo va a hacer un resumen de la obra tan preciosa de Cristo, cuando él en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses habla de esa humillación, pero a la vez de la exaltación de Cristo. Y en su capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5, por ejemplo, él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y se va a ser obediente hasta la muerte, y no cualquier clase de muerte, sino hasta la muerte y muerte de cruz. Todos sabemos que Jesucristo muere en una cruz por darnos el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Amén. Hemos dicho con base en la palabra, Jesucristo no murió bajo el efecto de una inyección letal. Jesucristo no murió allí por electrocutado, qué sé yo. No, Él va a la cruz, se entrega como la víctima. La víctima que va a pagar el precio por nosotros, y dice que va hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios le va a exaltar, dice entonces, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Dele esa ofrenda de aplauso al Señor. Gloria a Dios. Usted y yo podemos ver cómo Dios se ocupa de ese tema. Lo va a enseñar Dios, y quiere que lo vivamos, y quiere que lo experimentemos. Y Dios quiere que esa virtud no se vaya a ir de ninguno de nosotros. ¿Le parece bien así, verdad? Que esa virtud de ninguno de nosotros se vaya a ir. Y entonces le dije: Dios cuenta con esa persona sencilla y humilde. Bueno, la palabra tiene, hermano, una abundancia en este tema. Ahora, Cristo no solamente habló de la humildad, sino que la vivió. Fue parte de su vida cotidiana, fue su vivencia. A lo largo del ministerio de Cristo el Señor habló, pero yo les hice referencia a un punto en la palabra, y quedó un detallito que se lo quiero mencionar. Hice mención de ese punto, pero lo volvemos a mencionar. Cuando Cristo, por ejemplo, habla del caso de dos hombres, allí vaya al Evangelio de San Lucas, eso es, ahí está. Cuando vamos al Evangelio de San Lucas, más exactamente allí en capítulo 18, ¿verdad? ¿Es ahí? Sí, amén, eso es. San Lucas capítulo 18, desde el versículo 9, el Señor va a presentar otra enseñanza allí con relación al tema. San Lucas 18, 9. Mire, el Señor va a presentar allí el ejemplo, o nos va a dar la enseñanza mejor, de dos hombres, un fariseo y un publicano. Un fariseo y un publicano. El fariseo es el ejemplo típico de la persona orgullosa.
contrario a ello, el publicano es el tipo de la persona sencilla, sencilla y humilde, eso es. Mire, y entonces dice ese versículo 9 allí de San Lucas 18, dice el Señor: a unos que confiaban en sí mismos. O sea, el orgulloso siempre tiende a confiar en sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿con qué objetivo va a dar el Señor la enseñanza? Bueno, que sigamos profundizando en esto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. ¿Cómo le parece eso? Mire, entonces, unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. Nosotros no podemos menospreciar. ¿Le parece bien así, verdad? Lo harán otros, pero usted y yo no, ¿verdad? Que se vea en otro círculo, menos por aquí cerca, porque aquí hay gente preciosa, gente humilde y sencilla. Entonces había unos que confiaban en sí mismos como justos, y dice menospreciaban. Entonces el Señor va a dar una parábola, una enseñanza impactante, amado. Y entonces dice Cristo: seguidamente 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Bueno, sobre los fariseos no hay que profundizar mucho, porque usted ya sabe cómo era la conducta de ellos, ¿verdad? No hay que profundizar mucho en ello, porque usted sabe, el fariseo era el típico orgulloso, altivo, soberbio. Y usted mismo se da cuenta cuántos debates Cristo tuvo que enfrentar con los fariseos, ¿verdad? Bueno, y entonces dice que llegan esos 2 hombres al templo. Ahí está la diferencia. Uno era fariseo, el otro publicano, ¿verdad? Ahora, el Señor mira lo que hace el fariseo. En el versículo 11, el fariseo puesto en pie, ¿verdad? Ni siquiera tuvo la delicadeza de postrarse un momento, ¿verdad? Porque la persona sencilla tiene el cuidado, se postra, porque hemos dicho, amado, nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios me deja asombrado. Ese amor de Dios, esa gracia, ese amor del Señor nos tiene aquí, no por nuestras cualidades, sino por el amor de Dios. Amén. Nuestro hermano Yesid, que estaba presidiendo el culto, dijo una realidad: Dios nos miró primero a nosotros. Antes que nosotros le miráramos a Él, Él nos miró a nosotros. Dice la palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y dio a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Estamos contentos? Tenemos unos minutitos todavía, ¿verdad? Bueno, vamos bien, gloria a Cristo. Santo es el Señor. Y dice la palabra: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, Dios mío, esa gracia y ese amor de Dios me dejan abismado. Siendo Dios tan grande, ocuparse de nosotros. Siendo Dios el autor de todo lo que existe, un Dios incomparable, se ocupa de nosotros. Y es importante estar agradecidos con Dios que Él se haya ocupado de nosotros. Que Dios se haya ocupado de nosotros, mi amado. Qué bendición. Ahora, pero entonces seguimos allí en Lucas 18. El Señor dice, hablando de ese fariseo, versículo 11, Lucas 18: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Porque se supone que yo hago una oración para que llegue a la presencia de Dios. Pero el orgullo de este hombre era tal
el orgullo de este personaje era de tal magnitud que oraba consigo mismo. ¿Sí nota la diferencia? El orgullo de este fariseo era de unas proporciones que dice, él oraba consigo mismo. Es decir, su oración no tocaba a Dios, ¿verdad? Entonces, este hombre oraba consigo mismo y luego va a hacer una pequeña lista de sus buenas acciones, porque él dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué tal esa oración, verdad? Ay, Señor, ¿qué tal eso? Lo primero que este hombre, y está en pie, ora consigo mismo, y lo primero que él dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias, Dios. Yo no soy como los otros hombres. Señor, yo soy único. Qué perfección la mía. Ah, Señor, es que nadie me llega a mí, a la posición que tengo. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, que Dios nos ayude. Entonces dice, no soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Tengo buenas cualidades, Señor. Creo que sí aplico para ese cargo que estás buscando o que me estás dando, Señor. Creo que sí aplico para ese cargo, porque imagínese una persona con esas cualidades tan terribles que yo tengo. Mire, amado, nadie se alabe. Dejemos que sean otros los que exaltan las cualidades de otras. Oh, gloria a Dios, aleluya. Alabado el nombre de Jesucristo. Preciosa la... Amén. Gloria a Cristo. Hasta allí vamos bien. Bueno, entonces, Señor, no soy como los otros hombres. Él está haciendo, y si bien es cierto, ¿cómo equilibramos aquí la balanza? Si bien es cierto que en algún momento, bueno, reconocemos las bendiciones que Dios nos ha dado, pero independiente a ello, como lo venimos diciendo, reconocemos que es Dios. Es Dios, porque sin Dios yo no tengo nada. Sin Dios carezco de valor. Sin Dios mi vida es un vacío completo. Luego en el versículo 12 dice algo más. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Va bien, bueno, cierto. Amén. Pero había orgullo en su corazón. Aunque hacía buenas cosas, usted ve que lo que él está haciendo es bueno, porque en cierta manera sí, bueno, ayuna, entrega su contribución y tantas cosas. Pero el orgullo le hizo quitar todos los puntos que había ganado. ¿Se da cuenta? Y ese era el detallito que le quería mencionar. Ese orgullo hace que sus buenas acciones quedaran por el piso. Porque el orgullo es peligroso. El orgullo acaba con el bien de la gente. Esa altivez y ese orgullo de los hombres va a llegar. Usted ve por eso la tendencia, la corriente del humanismo, la exaltación del hombre. El orgullo es tan peligroso porque es el combustible. Mire, ese orgullo es tan peligroso, es el combustible para esa corriente del humanismo, la exaltación de los hombres. Los hombres proclaman la admiración, los hombres proclaman poderío, se ufanan, se vanaglorian de lo que tienen, no reconocen a Dios. Ya lo vimos en uno de los salmos, ¿verdad? Y ese orgullo va a llegar al clímax cuando aparezca el anticristo. Cuando aparezca el anticristo se va a llevar todos los premios en orgullo. Y de hecho ya tiene tantos seguidores. De hecho el anticristo, aunque no se haya manifestado todavía, ya tiene cualquier cantidad de seguidores. Si apareciera ya sería el youtuber del momento.
Que Dios nos ayude a todos, mis amados. Siempre habrá una mano levantada para darle a Dios la gloria, la honra y la alabanza. Eso, déle esa ofrenda de aplauso al Señor. Gloria a Jesucristo. Santo es el Señor. Bueno, yo con todo el respeto dije que el youtuber porque es lo que es el que acapara, ¿verdad? Todas las... Así es, ¿verdad, Manuel Elkin? Así es. Gloria de el que va, así se le dice a la persona que en este momento a través de una red social atrapa todas las miradas, ¿verdad? Bueno, y entonces el Señor dice: dejemos a ese hombre aparte. Y entonces nos encontramos con un publicano, versículo 13. Más el publicano, pero ¿quién era el publicano? A estas alturas del relato, el publicano era, vamos a decir, un servidor que cobraba los impuestos para el imperio romano, y por eso la gente los odiaba a muerte. Ese publicano cobraba impuestos para el imperio romano, así era, ¿verdad? Listo. Y usted sabe que cuando tocan los impuestos, ay Dios mío, cuando viene algo que tenga que ver con el tema de los impuestos, ay, entonces mire, ese pobre, ese publicano recibía las críticas de todos. Pero ese publicano, dice el versículo 13, recuerde que esto lo está enseñando el Señor. Dice, ese publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Por cierto, una persona sencilla y humilde siempre reconoce su pecado. ¿Se da cuenta? Una persona sencilla siempre reconoce su falta, su pecado. Bueno, entonces ahí usted está viendo el panorama. Tenemos a ese fariseo que está en pie, haciendo alarde de sus buenas cualidades, exaltándose a sí mismo, y luego nos encontramos con ese publicano allí postrado, rostro en tierra. No se atreve a levantar la mirada al Señor y dice: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Mire, ahí usted ve el panorama, los detalles de cada uno. Y entonces termina el Señor esta enseñanza cuando dice, hablando de ese publicano, versículo 14, allí estamos en San Lucas 18, dice: os digo, dice Cristo, os digo, hablando del publicano, este descendió a casa justificado antes que el otro. Y termina Cristo esta tremenda enseñanza diciendo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oh, aleluya, santo es el Señor, gloria a Dios. Amén. Pero allí no quedan las cosas. Hay otra enseñanza parecida que Cristo nos da. Hay otra enseñanza parecida a esta, pero también muy significativa. Amén. La encontramos allí, nos devolvemos en unos capítulos. Lo encontramos en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Ahí mismo está. Oiga, hermano, y miramos todos estos detalles porque les dije, es que el Señor se ocupa de hablar del tema. El Señor se ocupa de hablar de ese tema. La humildad, la sencillez de los seres humanos y también de la iglesia del Señor. En el capítulo 14 les dije, ahí está, ¿verdad? Desde, miremoslo desde el versículo 7. Eso es, allí está. San Lucas 14, 7. Jesucristo también se va a encontrar con otros fariseos y va a aprovechar el momento para enseñar acerca de la humildad. Dice el versículo 7, San Lucas 14, dice Cristo observando, Cristo está observando el accionar, la conducta de estas personas, y dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola y les dijo: cuando fueres convidado por alguno a bodas,
no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arribita. Entonces, dice Cristo, tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Entonces los fariseos, cuando había una boda, se hacían muy cerca en la primera fila, claro, viendo esa comida, ¿verdad? Ay, ay, Señor, Dios puede. Pues ahora cuando haya bodas tenemos que hacernos un poquitito más. Dejamos la mesa ya a la entrada para que comiencen por la mesa de nosotros, gloria a Cristo. Así que la próxima ceremonia de bodas, novio y novia, por favor, van a tener misericordia con nosotros. ¿Listo? ¿Listo? Y entonces esos fariseos llegaban, querían figurar. El problema de ese fariseo era que quería figurar. Su orgullo era de tal magnitud que querían ser el centro de atracción. Bueno, por aquí no tenemos tampoco ese problema, gracias a Dios. Pero usted se da cuenta de lugares donde la gente quiere ser el centro de atracción. Eso es de Bogotá hacia el sur, ¿verdad? Gloria a Cristo. Gracias a Dios que no, por aquí no tenemos nada de esos problemas. Así que estemos todos muy tranquilos. Vamos bien con la ayuda del Señor. Esto es excelente. Ah, Señor, qué bendición. El problema de ese fariseo, él quería figurar, quería ser el centro de atracción. Los psicólogos, los sociólogos y varios ólogos que tienen que ver con la conducta de la persona, dice que esa es una enfermedad que crece cada día. Le dije, por el mismo orgullo del hombre, ¿verdad? La gente atrapan la atención de alguna forma, de alguna manera. Quieren atrapar la atención de las gentes, quieren figurar, y si no figuran se les va a crear una depresión fuerte. Pero nosotros hemos aprendido en la vida cristiana y en los círculos cristianos, el centro de atracción siempre será Dios. Que vean en su vida y en mi vida, que vean a Dios. ¿Le parece bien así? Que en su vida y en mi vida vean a Dios. No nos interesa figurar nosotros. Oiga, hermano, mire, y insisto en este punto, para grande siempre va a estar Dios. Cuando la gente luchan por figurar, por proclamarse, qué sé yo, tantas cosas, tranquilos, para grande siempre va a estar Dios. Dios es el grande. Dios es el poderoso. Y si alguna persona, porque para equilibrar la balanza, si alguien hace reconocimiento de nuestra labor, siempre vamos a levantar las manos para engrandecer al Señor. Nosotros le damos gracias a Dios porque en algunos lugares pues han habido algunos reconocimientos y gloria a Dios, pero siempre decimos, lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Es Dios. Es Dios. Y yo sé que le van a llegar muchos reconocimientos también a usted, porque gracias a Dios estamos en medio de un pueblo, gracias al Señor, con cualidades muy hermosas,
muy bonitas, un pueblo muy, muy especial para el Señor, y por todo ello le vamos a dar la gloria a Dios. Y vamos a celebrar con la ayuda y con el poder del Señor. Amén. Y en los escenarios, como cuando se entrega el premio Oscar allá en Hollywood, entonces usted ve que llegó la ceremonia de la entrega de los premios Oscar a la mejor película, al mejor actor, a la mejor actriz, al mejor director, a la mejor banda sonora. Y entonces cuando entregan el premio, entonces el reflector enfoca allí al que lo está recibiendo. Si nos dan un premio, el reflector se va a enfocar allá en el trono de la gracia del Señor, y vamos a decir: es Dios quien merece la gloria. Oh, aleluya, es Dios quien merece la alabanza. Es Dios, es Dios, es Dios. Como cantamos en el himno: Dios, tan solo Dios. Amén. Dios, tan solo Dios. Dios, tan solo Dios. Y Dios, tan solo Dios. Vamos terminando por hoy. Y luego vamos aprovechando este ministerio tan especial aquí de adoración y alabanza. Le vamos a dar un tiempo de exaltación al Señor. ¿Le parece bien así? ¿Le parece bien así? Gloria a Dios. Pero ya cerrando aquí, entonces, en ese puntito, les dije que ese fariseo entonces le gustaba llegar, ocupar. Y está hablando del Señor de la boda, no tiene nada que ver. Aquí en la iglesia pues siempre ocupamos el primer lugar aquí para estar en el culto. Aquí el Señor hace referencias a la boda. A la boda judía. Recuerde que era un evento muy grande. Recuerden que muchas bodas judías podían demorar hasta 7 días, recuerda. Imagínese usted una boda de 7 días. Buenísimo, dice el hermano. Una boda de 7 días. Ah, qué bendición, imagínense usted eso. Total que esas bodas eran un evento de mucha trascendencia. La boda judía era un evento de mucha trascendencia. Y entonces el versículo 7, el versículo 7 de Lucas 14 comienza diciendo que el Señor observaba. Dice observando, Cristo observaba. Oiga, qué hermoso es. Dice que el Señor estaba allí también invitado y Él observaba cómo ese grupo de fariseos escogían esos primeros asientos. Y el Señor dice: voy a aprovechar para enseñarles de la humildad. Voy a aprovechar, dice Cristo, voy a aprovechar y le voy a seguir enseñando de la humildad. Y es cuando le dice entonces, cuando vaya a la boda, entonces no se siente en ese primer lugar, no sea que aparezca un invitado y le diga, oye, dale lugar a ese invitado, y lo lleven atrás. Oh, qué vergüenza. Qué vergüenza, ¿verdad? A veces uno se entusiasma un poquitito con eso. Recuerdo que en alguna ocasión veníamos con mi esposa del exterior. Veníamos con mi esposa de otro país. Y estábamos allí listos para despegar. Ya estamos en el avión cuando de repente me llaman a mí. Estaba en la clase económica, porque siempre viajamos en clase económica. Y estábamos en clase económica, pero me llaman, por favor, el señor José Ignacio Inestrosa, presentarse con su pasaporte a la entrada del avión. Le dije yo a mi esposa: mamita, nos ascendieron de clase. Nos van a pasar a la clase ejecutiva. Mi esposa, que es cuidadosa, me dijo: pero no lleves el maletín, no sabemos qué haya pasado. Afortunadamente no me llevé lo que tenía allí, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias al Señor y gracias a mi esposa. Yo le dije: nos van a ascender de clase, me están llamando, seguro que es para eso, nos van a pasar a la clase ejecutiva. Ella dijo: no creo.
Y entonces, gracias a Dios que no moví lo que tenía allí en el compartimento de los equipajes de mano y me fui hacia allá. Y yo iba convencido que era un ascenso de clase. Yo iba convencido que me iban a pasar a la clase ejecutiva. ¿Verdad? Y cuando llego a la puerta del avión, ahí estábamos todos, pues no era ninguno de los de la aerolínea, sino era un oficial de migración. Gloria a Cristo. Era un oficial de migración y me miraba, me pidió el pasaporte y entonces vi que el asunto era serio, ¿verdad? No era el ascenso de clase que yo estaba esperando. Y me miraba y me miraba. Y entonces ya dije, ¿algún problema oficial? ¿Algún problema oficial? Y me miró, dijo, hay una persona con el número de pasaporte parecido al suyo y con el nombre parecido al suyo, pero no hay ninguna dificultad, no es usted, puede regresar a su puesto. Gloria a Cristo. Y llego allá y entonces con mucha calma vuelvo y tomo el asiento que me correspondía. Aleluya. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de ser humildes y sencillos. Regresé y mi esposa con una sonrisita burlona, ¿verdad? Dijo, sigue, aquí sigue el puesto tuyo, tranquilo, no hay problema. Qué bendición, Dios mío. Amén. Bueno, y entonces el Señor aprovecha, les da esa lección de la humildad a ellos. Y entonces cuando en el versículo 10 el Señor dice, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, sube más arriba y tendrás gloria delante de los hombres que se sientan, delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera, vuelve y repite el Señor, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos ayude a todos, mis amados. Que Dios nos ayude a todos. Y yo quiero que se coloque por un momento de pies, amado hermano. Y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra.